Y vamos a ver el tema Cristo, la máxima revelación de Dios. Y es interesante poder compartir este mensaje con ustedes y poder entender, hermano, lo que es Cristo y lo que simboliza Cristo y lo que es en sí el Señor Jesucristo. La palabra revelación, cuando hablamos de Cristo, la máxima revelación, no significa la búsqueda del hombre o el logro del hombre a través de la aplicación de sus facultades intuitivas para descubrir algo nuevo, sino que cuando hablamos de una revelación bíblica o de una revelación espiritual, es la iniciativa divina o la iniciativa de Dios para darse a conocer a su criatura, ¿verdad? La revelación no es un acto humano para que el hombre quiera o pueda conocer a Dios, sino que es la condescendencia o es el favor divino para darse a conocer hacia los seres humanos. Por ejemplo, hermano, cuando nosotros hablamos y vemos el libro de los Hechos, el libro de Juan, ¿verdad? Cuando el texto de Juan 4:7, la gente dice, por ejemplo, primera de Juan, Dios es amor, dice la gente, ¿verdad? Y entonces comúnmente usted va a estar viendo un montón de peregrinos o gente evangelizando diciéndote de que quién, de que Dios es qué, de que Dios es amor, ¿verdad? Y entonces y malinterpretamos aquel texto, por ejemplo, de Juan 3:16, que hasta, por ejemplo, lo usan hasta de escapulario muchos buses, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Y de alguna forma lo que hacen es prostituir el amor de Dios, mas no entienden que cuando Dios muestra su amor es porque lo hace por iniciativa de Él y lo hace por voluntad de Él y no a todo el mundo. Y es lo que dice Juan, por ejemplo, si nosotros revisamos la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 7 dice, Dios es amor. Pero si usted, por ejemplo, revisa esa primera carta, en el capítulo 2 dice, Dios es justo. Pero si usted revisa esa misma carta, en el capítulo 1 dice, Dios es luz. Y Juan, cuando expresa esto en su carta, no lo está haciendo por gusto. No dice que primero Dios es luz por gusto, después Dios es justo y hasta por último Dios es amor. No lo dice por gusto, sino porque Juan está dando el paso o está dando los pasos que Dios utiliza para atraer al creyente y poder enseñarle lo que realmente, o poder revelarle lo que realmente es el amor de Dios. Lo que realmente significa ser amado por Dios. Y es que cuando nosotros entendemos que antes de que Dios sea amor o antes de que Dios sea justo, Dios primeramente entonces, ¿qué es? Luz. Y misteriosamente este mismo escritor de Juan, en la primera carta, escribe en el Evangelio. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. ¿Qué es lo que vino al mundo? Pero sucedió algo, hermano. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Y no quieren venir a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Porque lo que usted primero hace, si usted tiene su esposa y le dice, amor, ya arreglé la casa y le tiene la luz apagada, usted se va a dar cuenta que la casa está arreglada. ¿Cómo se da cuenta usted que la casa está arreglada? Con la luz encendida. Entonces usted enciende la luz y mira que hay un cherequero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que Dios hace, como dice allá en Juan 6:44, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trae. Lo primero que Dios hace cuando te atrae es enseñarte la luz de Él. ¿Por qué? Porque es a través de la luz de Dios que Él te enseña todo lo perverso que somos. Es a través de la luz de Dios que nosotros nos damos cuenta de nuestra maldita naturaleza. Y es a través de la luz de Dios que Dios nos enseña que si no es por iniciativa divina, nosotros jamás pudiésemos por nuestras propias obras poder ser justificados delante de Dios. Por eso es que el Evangelio del Antiguo Testamento, como se le conoce a Isaías, dicen en 64:6, porque todas sus obras de justicia son como ¿qué? Son como trapo inmundo delante de mí. ¿Qué es lo que dice el texto, hermano? Isaías 64:6, mire lo que dice.
Estamos completamente contaminados e inmundos de pecado. Oiga, Todas nuestras obras son como inmundos harapos. oiga, y lo que está diciendo, toda nuestra obra de justicia, o sea, lo que a vos te parece que es bueno, para Dios, ¿cómo es? Inmundo. Ahora, ¿y sabe lo que era el trapo inmundo? Que lo vimos con el bautismo. El trapo inmundo era la toalla sanitaria usada de las mujeres. O sea, lo que Dios está diciendo, todo lo bueno que vos crees que sos, delante de Él, ¿cómo era? Como una toalla sanitaria. Y eso es lo que está diciendo Dios. Vos crees que te podés portar bien. Vos crees que estás haciendo bien. Vos crees que sos bueno. Pero realmente cuando la luz de Dios te alumbra, ¿qué es lo que pasa entonces? Te das cuenta que sos o que somos perversos y malos. Y eso es lo que nos está enseñando entonces el escritor de Juan. Que a través de la luz de Dios, entonces nosotros nos volvemos ¿qué? Perversos. La pregunta es esta, y no me la respondan. ¿Qué es lo que pasaría si en este momento Dios dijera? ¿Cuál es su nombre, doctor? Javier. Javier, ¿qué pasaría si Dios dijera? Javier, voy a agarrar ahorita un retroproyector y voy a proyectar todos los pensamientos que has pensado en el último mes. ¿Cómo serían todos esos pensamientos? Delante de todos. Y Dios tendría que sacar a flote todo lo que hemos pensado en esta última semana. ¿Qué es lo que sería más preponderante? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. Lo malo, doctor. Lo malo. Porque es a través de la luz de Dios que nosotros nos damos cuenta entonces que somos malos, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que por ende estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no tenemos la capacidad como para escoger entre lo malo y lo bueno, porque estamos muertos. Si usted tiene un muerto a la par y le pone esta pichinga de agua, ¿cree que se la va a beber? No. ¿Por qué? ¿Está muerto? Porque está muerto. Por eso es que dice Pablo, porque el hombre natural o el hombre animal no entiende, no percibe las cosas del espíritu, porque para él ¿qué son? Locura, y no las entiende. Nosotros estamos muertos sin Cristo, nosotros estamos muertos a Dios. ¿O no estamos muertos? ¿Quién me puede decir a mí? No, hermano, yo por mi propia obra yo puedo alcanzar a Dios. ¿Quién puede alcanzar a Dios por su propia obra? Entonces la luz de Dios, lo primero que nos enseña es que nosotros por nuestra naturaleza estamos condenados, estamos muertos y merecemos ¿qué? La muerte. Merecemos ser condenados eternamente. Y eso es lo que nos muestra la luz de Dios y es lo primero que nosotros tenemos que entender. Que no importa la obra del bien que haga usted, no importa si le da de comer a los niños pobres, no importa si usted es buen esposo, no importa si es buen padre, no importa si es buen hijo, todo eso usted lo está haciendo ¿bajo qué? Bajo su naturaleza pecaminosa. Entonces para Dios todas sus obras que para usted es buena, para Él le apestan. Mire por ejemplo cómo calificaba Dios la obra de ellos. Mire ahí a Isaías capítulo 1. Vamos a leerlo del verso 4 en adelante. Mire cómo Dios calificaba al pueblo israelita. ¡Qué nación tan pecadora! Oiga. Andan encorvados bajo la carga de su culpa. También sus padres fueron malvados. Oiga. Nacidos para el mal. Doctor, cuando Isaías les está diciendo sus padres también fueron malvados, ¿a quién se está refiriendo? A Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y para qué nacieron? Para el mal. Lo que les está haciendo el escritor de Isaías, les está botando todos sus ídolos. Lo que ellos consideraban los grandes patriarcas santos. Lo que les está diciendo entonces Dios en boca de Isaías, ustedes son perversos, pero no solamente ustedes, sino que todos sus padres son de igual forma perversos. Y todos que fueron hechos ¿para qué, doctor? Para el mal. Mire lo que sigue diciendo. Nacidos para el mal. Oiga. Le volvieron la espalda al Señor y menospreciaron al Santo de Israel. Sigue leyendo, doctor. Ellos mismos se han alejado de mi auxilio. Oh pueblo mío, no han recibido suficiente castigo. ¿Por qué obligarme a azotarlo una y otra vez? Sigue leyendo, doctor. Mire el diagnóstico.
es su intención ser rebeldes toda la vida. De la cabeza a los pies están enfermos, Oiga, débiles y desfallecidos, cubiertos de magulladuras, verdugones y heridas infectadas, sin ungir ni vendar. oiga lo que les está diciendo Dios. De la cabeza hasta los pies, ustedes son como un grano lleno de pus. Ese era el calificativo de Dios para su pueblo. Imagínense cuál sería nuestra posición. Toda su naturaleza les está diciendo a ustedes, desde la cabeza hasta la planta de los pies, que son, díganlo sin miedo, una llaga podrida, apesta. Usted nunca ha sentido una persona que se está pudriendo por ejemplo, por el azúcar, por la diabetes. ¿Cómo le apesta? Ese es el calificativo de Dios para con el ser humano. ¿Qué pasaría si esa persona se está pudriendo y le da un vaso de agua a usted? ¿Se lo toma? No. ¿Ah? No se lo toma. ¿Por qué? Porque le da asco. Entonces, de esa forma mira Dios al ser humano. Y la gente cree que Dios condena al ser humano por lo que hace. No, el ser humano no merece la muerte por lo que hace, sino que merece la muerte por lo que es. Desde que nosotros nacemos, ya nacemos con la deuda imputada. Ya nacemos muertos. La gente mira ese niño, qué lindo, gordito, que mi amor, mi niño. Eso que usted mira bonito y lindo, Dios no lo mira de esa forma. ¿Cómo cree que Dios lo mira? Un producto más del pecado. Y eso lo entendió el salmista. Mire lo que dice el Salmo 51:5. La gente dice es que el niño es inocente. No existe ni un ser humano inocente. Ni uno. Doctor, una pregunta. Si eso es así, ¿cómo se alcanza la salvación? Ahí vamos. Porque yo nací pecador, Oiga, sí, lo soy desde el momento en que mi madre me concibió. David lo dice. David, oiga lo que está ahí. David está clamando. Recuerde que David viene de pecar y viene de acostarse con Betsabé y de matar al esposo. Y entonces en ese momento David está confesando su pecado y le dice: Señor, no es que me quiera justificar de toda la maldad, pero te voy a confesar algo. Señor, le dice: yo soy pecador. ¿Desde cuándo? Desde que nací. Desde que estoy en el vientre de mi madre soy culpable, le está diciendo a Dios. Soy pecador. O sea, lo que le está diciendo David a Dios: Señor, le dice, todo esto lo arrastro desde mi concepción. Todo este pecado viene imputado desde que nací. Por eso es que dice Pablo en Romanos: porque por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. ¿Y se regó a quiénes? A todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es como un tomate, que con uno pone toda la Eso canasta. es todo. Y no se está refiriendo cuanto todos pecaron a tus acciones. No, se está refiriendo a tu naturaleza. Que aunque vos creas que sos bueno, realmente sos malo. Que aunque creas que hagas cosas buenas, realmente sos malo. Entonces Dios, a través de la luz, lo que nos revela, lo primero que nos revela, entonces, ¿qué es? Estamos imposibilitados. Imposibilitados, nuestra condición. Preguntaba algo aquí el doctor. Entonces, si esa es nuestra condición, ¿cómo podemos alcanzar la salvación? Y entonces viene el segundo punto de Juan. En primera de Juan 2 dice: Dios es justo, dice. Cuando Dios una vez nos muestra la luz y a través de su luz nos muestra nuestra condición paupérrima y putrefacta, entonces Dios nos muestra la forma en que Él justifica. Y con esto les quiero poner una analogía para que me entiendan. Había por ejemplo, había una gran tribu, y esa tribu tenía un solo jefe, ¿verdad? Y ese jefe tenía una gran fama en esa tribu, que era un hombre justo y era un hombre de una sola palabra. Y entonces todo el mundo respetaba a ese cacique, lo respetaba porque era un hombre justo. Y resulta
que los animales de la tribu se empiezan a perder. Recuerden de que en ese tiempo los animales eran su medio de sustento. Había mucha gente que estaba dejando de comer porque se estaban robando el ganado, los animales. Entonces traen la queja al cacique y le dice: hey, nos estamos quedando sin comer porque se están robando el ganado. Viene el hombre, viendo que su pueblo está pereciendo, dice: busquen al ladrón, y una vez que lo busquen, lo vamos a matar a azote en el paredón o en el tronco. Y se dio. Allá una semana después, mira que viene una gran multitud, pero viene embanada a él, y viene un alboroto y se escuchan los rumores: encontraron al ladrón, pero él mira que viene un montón de gente asombrada, y cuando se lo traen, doctor, a la cabaña del jefe, miran que es su hijo, el ladrón. Y entonces, al ver al hijo y al ver al jefe, todo el mundo se queda así. ¿Por qué? Ellos esperaban cuál será la reacción. ¿Va a medrar su palabra? Porque siempre había conocido como hombre justo, no dejaba caer su palabra. O va a matar a su hijo, decían. Y todo el mundo estaba en esa disyuntiva. De pronto el cacique dice: alisten el paredón, el tronco. Y todo el mundo asustado, porque el hombre iba a cumplir su palabra. Iban a matar ¿a quién? A su hijo. Entonces le dice al verdugo: prepárate, que lo vas a azotar. Agarrar la caña más gruesa y un palo de caña de esos, usted sabe, y lo van a matar. Viene el hombre, él mismo se sube al paredón, el mismo papa lo amarra en el tronco y lo pone de espalda. Y todo el pueblo mira la expectativa, asustado por la actitud del hombre. Pero les dice: un momento, le dice, antes de que deje el primero, le dice, vamos a hacer algo. Y viene él y se quitó la camisa y se puso encima de su hijo. Y le dijo: ahora sí, dalo. Y entonces, Similar a lo de Abraham con Isaac. correcto, entonces al ver todos la actitud, el pueblo empezó a llorar. Y entonces pidieron clemencia para que no muriera el rey. En este caso, con Cristo pasó distinto. El mismo Dios permitió que su hijo fuera azotado para poder justificarnos a nosotros mismos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tomó de toda esta raza maldita que merecía la muerte, Dios decidió escoger un grupo para poder justificarlo a través del sacrificio de su propio hijo. Lo puso en el paredón y permitió que seres humanos miserables lo azotaran, lo mataran, lo escupieran, siendo él Dios. ¿Por qué? Porque Dios, antes de ser amor, primero es luz y después es justicia. Tenía que cumplir toda justicia. Consumidor, dice, ¿no? No podía dejar pasar por alto el pecado. Él podía hacerlo. ¿Podía salvarnos sin necesidad de venir a morir? Sí. Pero entonces, ¿qué hubiese pasado? No hubiese sido justo. No hubiese sido santo. Quería ver una cosa, doctor. Pasa, ¿verdad? El discernimiento de esto. Por tanto, id así discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado aquí. Doctor, busca la Kadosh. Entonces viene Dios y lo azota en la cruz. ¿Para qué? Para darnos a nosotros ¿qué? Para declararnos como justos. Entonces ya no es por obra. Primero nos enseña que somos perversos y pecadores, pero después nos enseña cómo es que Él justifica. Y Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 12. Hey, mi pueblo Israel, dice, ellos son bien celosos en cuanto a las cosas de Dios, pero lamentablemente, dice, todos fueron condenados porque no entendieron de la manera en que Dios justifica. No entienden de que esta salvación es gratis, no es por obra, para que nadie se gloríe. Usted no necesita hacer nada para que Dios lo justifique. Usted no necesita hacer ninguna obra para que Dios lo tome. La obra ya fue hecha en la cruz del Calvario. Lo que usted necesita hacer entonces es venir a la luz para que sus obras sean como reprendidas.
Y ese es el problema, doctor. Doctor, Dígame. una pregunta. Ujú. ¿Y entonces en qué quedaría aquello que dice, tuve hambre y no me diste de comer? Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Sí. Ajá. Por cuanto lo hiciste con los pequeños, me lo estás haciendo a mí. Ahora, recuerde, doctor, que esa es una ¿Cómo palabra. queda eso? Ok, ahora, recuerde que esa es una. Lo primero que hay que hacer para interpretar un texto, ¿qué hay que hacer? Contexto gramatical, histórico y cultural. ¿Verdad? Empezando, ese es un texto que es dirigido a quién? A los judíos. ¿Por qué? Y les está hablando a todas las naciones que los tomaron o los rechazaron. ¿Verdad? No está hablando específicamente de un ser o de una persona, no. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cosecha. Es lo que lo digo a veces con mi papá. ¿verdad? Yo tengo mi papá. Nosotros somos 14 hermanos. De mi mamá solo somos 4. ¿Verdad? Solo somos 4. Son 14. Y nunca miró él por ninguno de los 14. No es que odie a mi papá. Pero usted cree que Dios no va a, él no va a sembrar lo que cosechó. Claro. Lo va a sembrar. ¿Me entiende? Entonces ahí habría una aparente contradicción. Pero no. Pero cuando nosotros entonces entendemos el texto, entonces entendemos que está hablando específicamente al pueblo judío y a todos aquellos que lo auxiliaron, que lo recogieron y a los que no. Está hablando de ellos específicamente. ¿Encontró el texto, doctor? Sí. ¿Qué dice? Por lo tanto, vayan a hacer talmidín a gente de todas las naciones, dándole inmersión en mi nombre. Oiga lo que dice. ¿Ya recuerda cómo dice? Ahí se acabó. No dice ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Hay una versión que no contaba la hermana Fija. Cuando dice Talmidín, vaya a ser discípulo, ¿verdad? Talmidín. Correcto, que es el discípulo en hebreo, un talmidín, discípulo. Y le dice a todas las naciones, la palabra griega aparece etnos. Cuando está diciendo la palabra etnos, se está refiriendo a quién entonces? A las tribus de Israel diseminadas en el mundo. Mire lo que dice, por ejemplo, Santiago capítulo 1. Y había griegos también ahí. Claro, mire lo que dice Santiago capítulo 1, del 1 en adelante. Mire lo que dice. Santiago 1. Del 1 en adelante, doctor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A quiénes? A las 12 tribus que están ¿dónde? En la dispersión. En la dispersión. ¿Ya me entiende? Cuando está diciendo, utiliza la palabra etnos, el texto no se está refiriendo, vayan y bauticen a gentiles y al que ustedes les dé la gana. No. Se está refiriendo, vayan a las 12 tribus, etnos, tribus, que están diseminadas, que están en la dispersión. Eso es lo que está diciendo el texto. No está mandando a bautizar a todo el mundo como locos, no. Ni a remojarlos, ni no. Sabemos que el bautismo no significa absolutamente nada. No compone absolutamente nada. Mire lo que dice Pablo entonces en Colosenses. ¿Es claro? El texto no es claro. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2. O el 16 para que no... Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Oiga. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Siga leyendo, doctor. Nadie os prive de vuestro premio, Ajá. afectando humildad y culto a los ángeles, Sí. entremetiéndose en lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, Ujú. y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ujú. Pues si habéis muerto con Cristo Oiga. en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos, Tales como... tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques? Oiga lo que está diciendo. Un toque. Ni a un toque. ¿Por qué? Porque recuerden de que el principal enemigo, cuando Pablo estaba predicando a la iglesia, ¿quiénes eran? Los judaizantes. Estaban diciéndole a los judaizantes, por eso es el problema en Hechos capítulo 15. Si usted lee el capítulo 15, de hecho, en el verso 1, Pablo está aclarando un montón de cosas porque llegan un montón de judíos queriendo que circuncidar a los gentiles. ¿Y qué les estaba diciendo Pablo? No, si nosotros no somos, no somos judíos. No, la justificación no viene por la circuncisión, porque entonces quieres obligar a los que son gentiles a practicar un rito que les pertenece a ellos.
Entonces, él lo está aclarando, por eso era el pleito y se dio la primera asamblea, como dijo el hermano Cáceres. Por eso se da la primera asamblea en Hechos capítulo 15, porque había un montón de judíos queriendo judaizar a los gentiles, obligándolos a bautizarse, obligándolos a circuncidarse y a hacer un montón de ritos que pertenecían a la ley. Por eso es que Romanos capítulo 5 dice, 10:5, el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya no hay bautismo, ya no hay circuncisión, ya no hay rito. Lo único... Este versículo ahí en el mismo de Colosenses, Léalo. 23, en esta versión dice, es verdad que tales cosas pueden parecer sabias, Oiga, porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos. ¿honran a alguien o no honran? ¿Honran a Dios entonces? No honran. No crea que por haberse bautizado entonces usted está limpio, no. No crea que por practicar un rito usted está limpio, no. La única forma en que Dios limpia y justifica es a través ¿de qué? De Jesucristo. Pero esto lleva un camino. Por eso es que Cristo dijo, muchas procuran encontrarlo, pero no pueden. Ese camino está descrito en las Escrituras por su doctrina. No hay dos doctrinas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Persevera en ello, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Mire bien entonces cómo está creyendo. Mire bien usted dónde está congregándose. Vea bien cómo usted está tratando de acercarse a Dios. Y eso es lo que está diciendo, eso es lo que viene Juan diciendo. Una pregunta, Ajá. ¿quiere decir que el bautismo que practica la Iglesia Católica de niños no es lo correcto? Para nada. Ni siquiera los que practican los evangélicos tampoco. Ni los mormones tampoco. Ni los testigos de Jehová tampoco. ¿Cuál sería la real? El bautismo en el Espíritu Santo. Por eso, así es. Ahora, por eso es que cuando, así es, por eso es que cuando habla, por ejemplo, Juan 3, usted sabe que llega Nicodemo, el principal de Israel, a Cristo, ¿y qué le dice? Te es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿va? Y entonces vienen los apostólicos, ya viste, ahí está el agua. Pero no está diciendo eso el texto. Cuando usted va a la palabra, a la frase griega que está utilizando en ese momento el escritor, el i aparece ¿qué? El subjuntivo ¿qué? Kai, que es copulativo. Lo que está diciendo entonces el texto es que el agua y el espíritu ¿qué es la misma acción. Por eso es que mire Efesios capítulo 5, del 1 en adelante, le dice, marido, cuidad a vuestras mujeres, así como Cristo, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y la purificó, habiéndola lavado por medio del agua, por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos lava? La palabra. Y le dice Cristo a sus discípulos, ahora ya estáis limpios, porque han sido limpios, ¿por qué? Por mi palabra. Por eso es que hay que tener cuidado cómo usted está leyendo y cuál es la palabra que está interpretando. Dígame, hermano. En el libro de Juan, Evangelio, donde aclara ahí de referente a lo del agua. Juan 7, 37 al 39. A la verdad, No, Jeremías 2. yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí ya no le bautiza en agua, sino ¿cómo va a bautizar ese? En Espíritu Santo. Entonces el agua no es para nosotros, no tiene ningún simbolismo y no tiene ningún efecto, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, eso se llama. Ahora, cuando usted lo bautizaron, ¿qué es lo que le dijeron? Yo fui tradicional, yo me bauticé. Cuando me bautizaron a mí, el pastor me dijo, bueno, esto simboliza que vas a nacer de nuevo, que dejas al hombre muerto abajo, y cuando salí nuevo. El mismo bandido salí, hermano. Podía nadar el hombre. Por nada me ahogo, porque ni nadar sabía. Era un bandido y sin nadar todavía. Salí el mismo pecador, solamente con un falso testimonio a las demás personas y así haciéndome la cara del santo. Mentira. Hermano Jairo, Dígame, hermano. mire, es importante aclarar algo. Diga, hermano. En el capítulo 3 de Juan, Jesús habla con Nicodemo. Ven. Sí. Cuando Jesús habla con Nicodemo y cuando se escribió los manuscritos de la Biblia, no existían capítulos, ni versículos, ni subtítulos.
Acto seguido, el diálogo que aparece con una mujer samaritana que está en un pozo. Sí. Así es. Y después que le dijo a Nicodemo que necesitaban hacer del agua, a la mujer samaritana le dijo que el agua de vida era él. Sí. Si yo te doy, dice, vos no vas a volver a tener. Por lo tanto, el agua Así por es. la que necesitaban hacer Nicodemo es la misma agua que Jesús le dijo A la mujer. samaritana que era. Y de su interior correrán Ríos de agua. ríos de agua. Ese es el nuevo No nacimiento. está hablando de bautismo No está en hablando agua. de agua, no está hablando de H2O. Pero ¿será que ellos no lo interpretan o es que les conviene que sea así? Las dos cosas, doctor. Dice la Biblia que van engañando y siendo engañados. ¿Me entiende? ¿Ves? A la gente le conviene que la gente esté atada a los ritos. ¿Por qué? Porque si usted está atado a un rito, usted va a estar ahí. Es como, por ejemplo, la gente me dice, ay, pero hay gente que ha sido sanada. ¿Ha sido sanada la gente, sí o no? Sí. Claro, pero eso no es ninguna evidencia de que sea Dios. Por ejemplo, usted va a mirar un montón y miles de personas que caminan todos los primeros y los Aquí 10 nomás en Santo Domingo. en Santo Domingo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes no han visto testimonios de sanidad real en Santo Domingo, sí o no? Sí, Bueno, claro. Pero ¿qué es lo que hace esa sanidad? Hasta Lo ata. Allá había una muchacha que Dios se la sanó de cáncer y pasó 15 años caminando de rodillas. Todos los primeros y Bueno. todos los 10. yo tengo entendido que Santo Domingo Guzmán nació en Canaluega, Sí. que lo sepan. Hijo de Félix Núñez de Guzmán y Juana de Asa. Y aparte de eso Igual que que San- usted. y aparte de eso que Santo Domingo fue uno de los asesinos más grandes de toda la Un historia. inquisidor. Porque él fue uno de los padres de la Inquisición. Él nació al sur de España. Él mandó a en matar Canaluega. a miles y millones de judíos y personas que no adaptaban el cristianismo. Ah, no, solo en Nicaragua es santo. No, él Es un asesino era y asesino, era asesino. la historia lo grita, que No, es un exacto, asesino, exacto, pero en un Nicaragua aquí lo tienen de patrono. ¿Quién lo quiere de patrono? No lo, ¿me entiende? Entonces es importante por eso, hermano. Entonces viene Juan, primero nos presenta la luz, después nos presenta la justificación y después, al final en el 4 nos dice, Dios es amor. Si mientras no hemos pasado por la luz de Dios, no hemos entendido la justificación, no podemos entender el amor de Dios, hermano. Es hasta el momento que entendemos que somos pecadores, que somos perversos, que somos caídos, que no tenemos un libre albedrío, que no podemos escoger entre lo malo y lo bueno por nuestras propias cuentas. Entendemos entonces después que Dios nos justifica, pero nos justifica ¿por qué? Por gracia, Por gracia. sin obra. No puedo hacer nada para poder ser justo, sino que Dios me justifica a través de la muerte de su Hijo. Y una vez nosotros entendemos de que el único medio el cual Dios utiliza para justificarnos es la obra de su Hijo Jesús, hasta ese momento entonces yo puedo entender ahora sí el amor. que Dios es amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando yo entiendo todo ese cuerpo de doctrina, yo entiendo entonces que Dios me ama y que su amor es incondicional y no cambia. Y entendemos de tal manera. De tal manera. Doctor, Correcto. una pregunta que quiero hacerle. Yo Ajá. tengo- De tal manera que Cristo murió. Así es. Correcto. Yo tengo una duda. Fue sacrificado. Amén. Fue A sacrificado. ese grado. Yo tengo una duda. Ajá. Melquisedec. Melquisedec, directamente, ¿por qué se dice no tener genealogía, padre, madre? ¿De dónde venía? Doctor, es que Melquisedec era Cristo mismo. Mire, Hechos, Hebreos capítulo 17, doctor. Busquen ahí. Hebreos 7, perdón, doctor. ¿Cómo? Hebreos Melquisedec 7 es el mismo. era Cristo. Es Mire, bueno. Hebreos 7. Hebreos 7, del 1 en adelante. Mire lo que del 1 al 4. Léalo, hebreo. Este Melquisedec fue el rey de Salem y Sí. sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado Oiga. en la batalla. Ajá. Ante todo, hay que notar que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Oiga. Oiga, Pero ahora sí. aparece también como el rey de Salem, que Ajá. quiere decir rey de paz. Oiga lo que está diciendo. Ahora, si usted mira Juan 8, doctor Juan capítulo 8, mire lo que dice, Pero, es ¿cómo interesante. está encadenado? Sí, claro. todo, ah? Claro, hermano. Juan 8:56, mire lo que dicen las palabras textuales de Cristo. Juan 8:56, doctor. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio. Oiga. Y se llenó de gozo. ¿Cuándo vio Quiere entonces decir, Abraham? quiere decir que era el mismo. Era el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Melquisedec?
Melquisedec era el mismo Jesucristo, pero como sacerdote. Entonces, ese mismo sacerdote se le presenta a Abraham casi 2000 años antes de que apareciera Jesucristo en carne. Se aparece como Melquisedec, le brinda la promesa cuando Abraham llega a derrotar a los reyes, que le da el botín de guerra. ¿Y qué le da Melquisedec? Pan y vino. Por eso es que cuando nosotros miramos ahí a Cristo en la cena con sus discípulos, ¿qué les da? Pan y vino. Lo que le está diciendo, esta es la misma promesa que se dio allá, se las estoy dando aquí. Por eso es que le dice, hey, le dice, si vos cómo vas a decir que sos mayor que Abraham, le dice, si mira, si no tenés ni 40 años. ¿Y qué le dice Cristo? Yo soy mayor que Abraham, de cierto les digo, les dice, que Abraham me vio y se gozó. Entonces este Melquisedec es Cristo mismo. Muchos no lo entenderían. No lo van a entender. Lejos. Así es. Por eso es bueno, ¿verdad? Escudriñar, interpretar para discernir. El Así problema es, es, ¿saben qué, hermano? El problema es también que nosotros creemos que Dios está sujeto al tiempo. Exactamente. Entonces, Dios, el que ha creado todas las cosas, también creó el tiempo. Nosotros Claro. nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos morimos, envejecemos. Dios no, Dios es eterno. En la línea del tiempo, Dios se mueve al futuro, al pasado, donde Él quiera estar. Cuando hablamos Amén. de un Dios omnipresente, no estoy hablando en cualquier lugar solamente, sino en cualquier parte del tiempo. Así es. Entonces, entender a Dios desde esa dimensión es Dios. Puede estar adelante, atrás. Que nació entonces Jesús en el vientre de María. Ya existía Jesús. Ya Él existía. No está porque el tiempo es creación, doctor, y es relativo. Por eso es que Cristo, le aparecía a sus discípulos, comía pan, pero después se desaparecía, comía pescado, ¿Cómo no? le tenía hambre, pero Lo después hizo se varias desaparecía. Y lo hizo un montón de veces. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no está sujeto a ninguna ley física. Él podía materializarse y desmaterializarse en cualquier momento, aparecer y desaparecer. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermano, entonces automáticamente nos damos cuenta y le tomamos el significado y el valor a lo que realmente es el amor de Dios. Doctor, allí donde puede caber verdad de lo de Apocalipsis 11 que yo decía, de la mujer escarlata vestida del sol, Sí. que ya Jesús existía, ¿verdad? Claro, claro. De hecho que eso lo vamos a dejar en otro tema. De hecho que Cristo, de hecho que Cristo ya hablaba con Adán en el Edén. Y hay un poco de gente que confundida. Claro, entonces, cuando nosotros, hermanos, entendemos eso, entendemos la luz, la justificación y el amor de Dios, entonces nos damos cuenta realmente y entendemos de cómo se manifiesta el amor de Dios. Dejamos de andar diciendo, Cristo te ama a todo el mundo. No, Dios no ama a todo el mundo, hermano. Ni tampoco le tiene lástima a nadie. No, A nadie, Dios ama ni tampoco tiene que darle cuentas a nadie. Él es Dios y tomó a los suyos para justificarlo. Y si hoy usted está aquí, está con dos propósitos, hermano. O puede ser cualquiera de los dos. Uno, para justificarlo o para condenarlo. Uno de los dos. Cualquiera de los dos. Por eso es que dice Pablo, Ahí donde cabe la luz y la tiniebla, ¿verdad? y Pablo dice en Corintios, porque este mensaje para muchos es olor fragante a vida, para otros olor a muerte. ¿Me entiende? Entonces ya el mensaje está dado. Ya Dios va a producir los frutos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta o oramos? Oremos porque ya me despaché sabroso. Ya que bien. ¿Sabes qué bonito que haya esta consulta? Porque así Sí. uno... Oremos, pues. No, para anotarse. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por esta mañana, esta tarde de bendición, Señor, la cual nos has permitido una vez más, Señor, poder compartir de su palabra, estar aquí, Dios mío, sentado y hablar de usted, Señor, testificar de usted, Señor, y poder compartir la doctrina, Señor, con nuestros hermanos y amigos. Le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea su palabra llevando el fruto oportuno, Dios mío, a cada una de nuestras vidas, Señor. Y que ese fruto, Señor, pueda ser evidente en tus hijos, Señor, para tu gloria. Te pedimos, Padre, que sea tu obra, Dios mío, empezando, y este que comenzó es fiel para terminarla. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén.